Bueno amigos, ahora en este siguiente video les voy a mostrar cómo realizar el shell o dibujar el casco para un preensamble de un molino SAC de 15×16. En un video anterior ya realicé el esquema para lo que era la tapa Trunnion. Ahora voy a realizar lo que es el casco del casco cilíndrico. Para eso yo generalmente acá me dice un detalle A. Entonces, como veo que es un cilíndrico simétrico, lo que me tengo que enfocar más que nada son en los detalles. Por ejemplo, en este detalle en el cual la tapa se encastra perfectamente con el shell, con con esta figura. Justo en esta parte, este detalle es muy importante al momento de encastrarlo físicamente. Para eso yo uso este software. Este software me ayuda bastante a sacar medidas y escalarlo. Me da valores en PDF y eso yo lo llevo al dibujo. Yo lo llevo en SolidWorks y empiezo a dibujarlo. Para eso obviamente yo lo escalo, como por ejemplo, como yo lo escalo de la siguiente manera. Digamos, tengo una medida real que vale 4902 y ven ahí que es 4902. En este detalle de dibujo yo tengo una escala de 1 a 1. Entonces eso me ayuda bastante a saber cuánto yo le voy a dar en aproximaciones de mis dibujos. Por ejemplo acá tengo casi una escala de 1 a 1. Entonces yo lo voy a aproximar. Es lo que yo saco acá. Igual pasaría por acá. Sacaría una medida y lo vería físicamente si cumple o no cumple con lo que yo estoy dibujando con las medidas reales que ya encontré. Así que sí, si tuvieran este software les recomiendo y lo pueden escalar. Todos los dibujos que ustedes abran con este PDF. Vamos acá, tengo acá ya el casco o la tapa dibujada, así quedaría. Es el casco del molino. Entonces, comenzando de cero, lo que hacemos primero es lo siguiente: dibujamos un croquis, como les mencioné. Dibujamos un croquis. En esta parte voy a hacer un simétrico. Tiene una medida de 4902. Lo parto en la mitad. Hago siempre mis ejes de referencia, líneas constructivas, y después empiezo a dibujar. Como les comenté, en esta etapa lo que más me interesa, como es un cilindro, no hay mucho detalle más que justo donde empieza el ensamble con otros elementos. Ahí les mostré que había un encastre que habría que tener en cuenta. Ese encastre, estas medidas lo saqué ya del dibujo anterior. ¿Para qué? Para el momento de hacer mi ensamble coincida exactamente con los valores de mi dibujo anterior. De ahí, estos valores, estas medidas los saco del dimensionamiento que tuve en el plano de PDF para poderlo dimensionar. Tanto el espesor lo tuve que escalar y las distancias aproximaron. Acá las curvas, generalmente yo hago arcos para poder darle una mejor figura. Ahora lo que sí tiene que ser claro en medidas son, por ejemplo, los diámetros. El diámetro del casco sí es un diámetro real de plano que debe ser 4905. Esa la estoy respetando para hacer el cilindro, y justo el dato que tengo es en la parte superior, en el flanque superior de la brida. Tengo un espesor que ya lo escalé en el PDF. Todas estas medidas, hago el dibujo hasta la mitad y hago una simetría para el otro lado para que me salga idéntico, y con eso cierro el bosquejo y hago una revolución. Esa revolución con el eje plasmado a 360 grados pues simplemente me genera el cilindro, solo el cilindro, el casco o cilindro del molino. Entonces, siguiendo con la preparación del dibujo, de ahí lo que hice fue lo siguiente: empecé a hacer los agujeros donde se va
a ensamblar tanto el casco como la tapa uno con uno. Para eso hice estos agujeros, que son donde se van a colocar los pernos que unen tanto la tapa como el shell o el cilindro, la parte cilíndrica del equipo. Estos agujeros los saqué del plano. ¿Cuántos pernos son? La cantidad de pernos, 360 entre las 96 pernos que vamos a instalar, me da la cantidad de agujeros que voy a hacer. Para eso hago obviamente creo una matriz circular. Para eso yo saco una medida de donde se van a ubicar los pernos con un diámetro de 40 según la escala que saqué dentro del plano, y este es el ángulo que me arroja, porque obviamente los pernos no están justo en el eje, coinciden, no son coincidentes en el eje, sino desfasados cierto grado. Entonces hago una matriz con esos agujeros alrededor y ya tendría para un lado, y obviamente eso lo hago un corte por todos lados, en ambos lados, ya en ambos lados, para poder generar una circunferencia adecuada para ambas bridas, tanto en la alimentación como en la descarga. Después de ahí seguimos con el dibujo. Para ello hago un plano en el cual me detalla lo siguiente. Si han visto al inicio, dentro del casco hay agujeros, como hice en la tapa de un video anterior. Esos agujeros me sirven como pernos que unen los liners o chaquetas que recubren el molino para el ensamble final. Entonces, estos liners o chaquetas que cubren la parte interior del acero del molino, eso con efectos de evitar un desgaste de este equipo, se tiene que hacer mediante unos pernos que unen tanto la chaqueta como la parte cilíndrica del equipo. Esos pernos es lo que yo quiero dibujar. Para eso en los planos yo ya saqué unas medidas y lo que hago es lo siguiente. Los pernos son de un agujero con diámetro 36, y según saqué la medida acá, yo tengo los agujeros a una distancia de 695.5. Entonces ese va a ser mi punto de referencia. De ahí empiezo a sacar, de acuerdo al plano que tengo, los agujeros, uno a continuación del otro. Entonces hago un primer agujero, el croquis, y después lo obstruyo. En este caso, pues es simétrico, simplemente del plano referencial hago un corte para ese agujero y me sale esta de acá, como pueden ver. Después de ahí voy a hacer una matriz alrededor. Cojo la instancia, la cara que estoy eligiendo es justo la cara del corte que estoy preparando. Justo está acá la entidad. El eje que he puesto es la cara de la circunferencia del cilindro. Ese es mi cara de revolución. ¿Qué entidad es? Justo la obstrucción que hice. Eso yo quiero replicarlo alrededor en forma circunferencial. Entonces por eso señalé esta cara, que es esta cara de acá. Pongo aceptar y se vería así. Después elijo un eje, porque hice una matriz circular. Ahora quiero hacer una matriz lineal. Entonces genero un eje. Para generar eje, simplemente eje de referencia y se plasma el eje. Después hago otra matriz, una matriz lineal. Entonces lo que hice fue selecciono el eje para la dirección donde quiero llevarlo, y estos agujeros están a una distancia.
qué distancia, pues acá lo coloco, 480 de distancia. Entonces genero yo una matriz lineal a 480. 9 entidades van a aparecer a lo largo de esta geometría. Entonces pongo aceptar y me aparece ahí, como ven ustedes, agujeros alrededor. Después hago otra matriz porque dentro del plano había medidas intermedias que también me faltó agregar. En esta parte simplemente es agarrar el plano y revisar de acuerdo a qué medidas están los agujeros y hacer una matriz lineal y una circunferencial. Hice lo mismo, agarré el mismo eje, hice 5 instancias a 720 que se van a ubicar los demás agujeros con respecto a un agujero referencial que fue el que realicé inicialmente, ¿no? Que tomé como referencia esta acá. Entonces esta de acá, y después chapé esta matriz para transformarla en matriz lineales. Y así generé pues mi shell o casco del molino SAC que estoy dibujando. Bueno, si les pareció interesante cómo generar un casco de un molino SAC con sus agujeros, pues compartan el video y denle me gusta o comenten para saber cómo puedo mejorar en los siguientes videos explicativos con respecto al ensamble de un molino SAC. ¿Y para qué nos va a servir? Pues posterior voy a poner un video en el cual yo ensamblo ensamblo el molino con unas grúas y hago un ring plan para que sepan qué carga utilizar, qué grúa utilizar, las tablas que vamos a utilizar, tablas de carga de las grúas y todo eso después exportarlo a AutoCAD para poder hacer las maniobras que se hacen en la vida real. Bueno muchachos, gracias y no se olviden de suscribirse si les interesó el video. Hasta luego.